la presentación. Aprendiendo a identificar y registrar nuestro patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural comprende las obras, tanto materiales como materiales, legadas por nuestros ancestros, padres y abuelas, ¿no? El patrimonio cultural es un patrimonio, es un ser vivo, ¿no? Y esta imagen yo la escogí justamente porque habla de lo que es esta alfarería que es tan representativa para nuestro país y América, ¿no? En cada obra material, sea arqueológica o arquitectónica, subyace una dimensión inmaterial, llena de historias, simbolismos y conexiones sociales. Elegí esta foto porque me parece muy importante. Se recuerda el 7º aniversario del retorno de San Viritute, que justamente es una pieza arqueológica que es significativa para nuestros pueblos, es un marcador de tumbas, ¿no? Seguramente de algún cacique, y que cada año se resignifica, ¿no? Junto con artistas y gestores culturales y escritores, como en este caso María Eugenia, que fue una de las personas que impulsó la investigación de lo que es San Viritute, ¿no? Así también en cada manifestación inmaterial coexiste una dimensión material, ¿no? Y aquí también vemos al profesor Altaita Gonzalo Chela, justamente recreando una chacana en una escuela de Rumiñahui, en la escuela Rumiñahui de Guaranda, ¿no? Pero ¿qué significa esta dimensión inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial se conserva sobre todo en la mente, en el corazón y en la memoria corporal, ¿no? Esta foto es de una experiencia muy interesante justamente en Guayaquil, no es en Esmeralda, en donde una población afro recrea esta fiesta tan significativa para ellos como es la Virgen del Carmen, ¿no? El PCI o patrimonio cultural es un patrimonio vivo, justamente porque trata de la memoria de los pueblos, de su identidad, de sus saberes, de sus haceres ancestrales, que sobreviven aún inmersos en un sistema capitalista, globalizante y homogenizante. Por lo tanto, es más vulnerable y susceptible de ser obviada y en muchas ocasiones ignorada, ¿no? Pero ¿qué comprende este patrimonio cultural inmaterial? El PCI comprende diferentes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, expresiones creativas, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, tradicionales y patrimonio alimentario. Por lo general, estas manifestaciones culturales no se encuentran solas, por lo general las encontramos integradas. Y un ejemplo de esto es el Carnaval de Guaranda. Y aquí es una foto del Carnaval del 2017, que ahí podemos ver que junto a la danza hay gastronomía, hay música, hay esta tradición de compartir el alimento, que es lo más significativo que es el Carnaval de Guaranda, ¿no? Las tradiciones y expresiones orales es un conjunto de conocimientos y saberes expresados en mitos, leyendas, cuentos, amorfinos, arrullos, chigualos, plegarias y expresiones literarias. Esta es una experiencia también que se vivió en la entrada, donde se recogió historias, coplas, formas de cómo se enamoraban antiguamente, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante. Narraciones que contengan una memoria local y otras que contengan un valor simbólico para la comunidad y que se transmiten oralmente de generación en generación. Aquí también entra lo que es la toponimia, que es el significado que tienen los nombres de los pueblos, ¿no? En las expresiones creativas, como ejemplo, puse aquí esta experiencia de los mojigos, que es una fiesta en la fiesta patronal. Esta experiencia festiva que recorre a nivel de América Latina, están presentes estos danzantes enmascarados de diferentes formas. Y justamente se mimetizan y se hacen presentes en estas fiestas tradicionales de la iglesia, ¿no? Categoría referente a las representaciones de la danza, música y teatro, juegos y otras expresiones vinculadas a los espacios rituales y cotidianos públicos o privados, pero que contengan un valor simbólico para la comunidad, ¿no? Usos sociales. Aquí tenemos una experiencia también muy interesante que se vivió en la Arcaloma, y aquí encontramos una pampa mesa, ¿no? En la costa también existe la pampa mesa, ¿no? Con una variación, se dice pampa mesa justamente porque se pone una tela y se comparte el alimento. También existe la olla común. Todas estas son prácticas rituales muy antiguas que en este momento se ponen en valor. Justamente esta
esta pampa mesa estaba dentro de una fiesta del Paucarraimi, ¿no? Esta fiesta ancestral del agua, de las flores y la cosecha, ¿no? Juegos tradicionales. Esta parte del ámbito del patrimonio cultural inmaterial, elegimos estas fotos porque son significativas justamente para nosotros, porque en esta actividad recordamos el Día del Patrimonio Cultural de esta forma, ¿no? Bueno, esto es otra foto de la celebración de la Virgen del Carmen, ¿no? En Esmeralda Chiquita. Encontramos también los rituales tradicionales como lo que es la mesa de los difuntos. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que es este conjunto de conocimientos y prácticas que las comunidades y mantienen, ¿no? Que mantiene esta interacción en su entorno natural y se vincula siempre con gastronomía, medicina natural y espacios públicos, ¿no? Aquí tenemos justamente la memoria, es una persona que ya murió, pero ella fue una partera muy importante en la comunidad de Esmeralda, Nigeria, ¿no? En la cooperativa Isla Trinitaria. Aquí hay otros ejemplos justamente de esta medicina natural con una señora, doña Delia Chocho, que es una curandera de Guaranda, ¿no? Que ella incluso con la comunidad guardaban un espacio para sembrar estas plantas medicinales. Y aquí un sobandero de lo que es la comuna Barcelona, ¿no? Estas prácticas que antiguamente incluso fueron perseguidas por la iglesia, en este momento son parte de nuestro legado, de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que hay que rescatar y que hay que poner en valor. Ahora más que nunca con estas enfermedades, una de las cosas que ha salvado a la comunidad es utilizar el eucalipto y muchos té que son antiguos y que son parte del conocimiento de los pueblos. Técnicas artesanales tradicionales. Aquí encontramos justamente el uso de lo que es la carpintería de Rivera en el Morro, ¿no? Ahí hay una foto referente a eso. Son las técnicas productivas, agricultura, ganadería, pesca, sabiduría ecológica, entre otros. Aquí también vemos el uso, esta práctica el proceso de tejido, ¿no? De una hamaca de paja mocora en Isidro Ayora, ¿no? Tenemos también una de las experiencias más interesantes que hemos vivido es de encontrarnos con esta familia, estas 4 generaciones de muñequeros, ¿no? Que tienen su taller en la calle 6 de marzo en Guayaquil, ¿no? Y son los que de alguna forma son los pioneros de los años viejos ahí. Y es una práctica justamente donde se expresa la creatividad de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿no? Y que esta familia lo ha cultivado y lo sigue cultivando. Tenemos también una foto de la señora Germania Pita, que es una tejedora de Chanduy, de la comuna Pechiche. Como patrimonio alimentario y como último ámbito del patrimonio cultural y muy importante también es la gastronomía, ¿no? Que guarda todos los saberes de nuestra gente. Y aquí como ejemplo está una chucula de plátano, ¿no? Del Cantón Balsar. Está también las tortillas en horno de barro de la señora Teresa Reyes Apolinario. Esta también es una práctica muy antigua y que fue heredada de generación en generación, ¿no? Tanto la abuela y la mamá de la abuela hacían esto y en este momento la podemos encontrar. Pero ¿cuáles son los criterios de selección y valoración de las manifestaciones culturales y materiales? Primero, ante todo, es el tiempo, ¿no? En el último taller que hicimos de patrimonio cultural inmaterial hablábamos más o menos de 40 o 50 años, o sea, prácticamente implica 2 o 3 generaciones, ¿no? Que tengan significado para la comunidad y que tengan trascendencia. Pero el patrimonio cultural inmaterial es, primero, tradicional, también puede ser contemporáneo. El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos, ¿no? Que son característicos de los grupos que son diversos. Es integrador. Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas con los otros grupos, con otros grupos humanos. Por eso decimos que somos a veces muy parecidos, ¿no? Nos encontramos en las otras culturas. Es representativo de una comunidad. No existe un patrimonio cultural aislado, ¿no? Justamente el patrimonio cultural inmaterial es de las comunidades y florece al interior de estas comunidades, ¿no? Depende de los portadores de saberes, por eso los ancianos cuyos conocimientos, tradiciones, técnicas y costumbres son transmitidos al
resto de la comunidad de generación en generación. Por eso es de suma importancia registrarlos. Hay muchos ancianos que justamente en esta época han muerto, ¿no? Y sin habérsele registrado este conocimiento. Está basado en la comunidad, como ya dijimos, ¿no? El patrimonio cultural solo puede serlo si es reconocido como tal en el interior de las comunidades, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a registrar? Vamos a usar una de las principales herramientas de la investigación, que es la entrevista. Estas son unas recomendaciones para las entrevistas. Primero, tener una grabadora, una cámara y sobre todo una gran capacidad de escucha y acercamiento, ¿no? Ropa cómoda, ¿no? Si vamos a irnos a visitar a un portador de saber, es importante estar así y hacer esa empatía. La empatía puse aquí como un elemento muy importante porque es lo que nos ayuda a adentrarnos al mundo del otro. Con los pies descalzos, pongo aquí entre comillas, porque implica esa actitud sincera de escucha y aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque cada anciano y anciana que nos encontramos es una biblioteca de conocimiento. ¿Qué vamos a registrar? Bueno, aquí les vamos a presentar la ficha que dentro de poco el compañero, el sociólogo Luis Martínez, nos vaya a explicar detalladamente esta ficha, ¿no? Pero yo les quería presentar un poco, esta es la ficha, va una foto referencial, ¿no? Que es donde más o menos demuestra cuál es la manifestación, el ámbito, que es justamente aquí con la curandera de la Borbón, que también fue una de las últimas orfebres que tuvo Santa Elena. Tenemos toda una descripción de la manifestación, tenemos la entrevista de ella, también ponemos ahí sus palabras, su testimonio, ponemos vínculos referentes, ¿no? Del mundo académico. Tenemos también lo que es por qué es importante esta manifestación para la comunidad. Tenemos también un espacio que es por qué es sensible al cambio, ¿no? Que ya más adelante el sociólogo Martínez nos va a ir detallando cada una de estas partes de la ficha, ¿no? Vamos nosotros a registrar. Por último, es importante las fotografías que son los anexos, en donde uno describe, por ejemplo, aquí tenemos a Adela Borbón su mesa de trabajo, hay otra fotografía que describe la huerta donde ella ahí cultiva y cuida sus plantas medicinales, o sea, se nota clarito que no es una persona improvisada, sino que realmente se prepara para atender. Ahí tenemos a la señora ya dando una consulta a un paciente de Guayaquil. Tenemos ella su mesa de trabajo y su famosa botella curada, ¿no? Que todas nuestras abuelas creo que en un momento han hecho una botella curada, sobre todo aquellos que hemos tenido la suerte de tener abuelas que son del campo, ¿no? Esta es una tradición muy conocida ahí. Pero ¿por qué es importante registrar nuestro patrimonio? Porque nadie ama lo que no conoce. Este acervo de conocimientos y técnicas promueve el encuentro entre diferentes culturas y sobre todo contribuye al respeto hacia otros modos de vida diferentes. Es importante registrarlo porque pone en relevancia todo nuestro potencial creativo a través de la historia. ¿Cómo hemos superado los problemas? Recordamos cómo hemos logrado los grandes cambios en la historia. Por eso es importante esta memoria, porque solo conscientes de nuestro pasado forjaremos un presente y un futuro en libertad. De lo contrario, seremos un pueblo sin memoria, condenado siempre a imitar y convertirnos en una mala copia de otros. Bueno, esta sería la última ya imagen y les agradezco por su atención y vuelvo a poner aquí la memoria de América Urrala, que ha sido muy significativa en la vida. Ella fue declarada patrimonio vivo y sin embargo, lamentablemente, su vida fue siempre de limitaciones económicas. O sea, no hubo realmente un apoyo, una voluntad para poder invertir en este patrimonio inmaterial que es tan representativo para nosotros, ¿no? Como es la alfarería. Les dejo este último proverbio africano que dice: a los niños se les da primero las raíces y luego las almas, ¿no? Y la presencia siempre de los niños, porque esa es la esperanza de alguna forma de que esta manifestación cultural no muera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. En este momento, como lo indicaba al
inicio del evento, es la oportunidad para que ustedes realicen preguntas, comentarios o sugerencias a la compañera Patricia Rodríguez. Lo pueden hacer de dos formas, mediante el chat que tienen a su disposición en esta plataforma, o enciendan su micrófono y háganla de manera directa. Por favor, si alguien tiene que realizar alguna pregunta, este es el momento. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta por el momento. No, está bien. Agradecen a su participación, Patricia, y agradecemos nosotros también tu participación. Damos en este instante paso al sociólogo Luis Martínez, quien dará la segunda parte del tema del patrimonio inmaterial, en este caso las herramientas para hacer su registro correcto en el CIPSE. Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Luis, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Patricia. Patricia, o sea, nos dio una visión bastante importante, y les pido que nos quedemos con lo que nos comentó ella, porque o sea, ella como antropóloga regional y como militante además del patrimonio, tiene una visión mucho más cercana, una visión mucho más directa del territorio que bueno, es importante rescatar en esta segunda parte, porque lo que les quiero comentar, y es el objetivo de esta presentación, es un conjunto de herramientas y digamos de documentación, de criterios, para poder hacer un control técnico del registro del patrimonio inmaterial. Como hemos comentado en otros espacios, bueno, el proceso de registro se da por una necesidad básica. El patrimonio inmaterial existe dentro de la mente y dentro de los cuerpos y dentro de espacios que habitan los portadores de saberes. Sin embargo, por una cuestión práctica y por una cuestión de difundir y de dar a conocer y de poner en valor este patrimonio, se lleva adelante un proceso de registro. Este proceso de registro, como explicó bien la compañera Patricia, consiste en levantar información, o sea, en levantar datos, en conversar, en entrevistar a la persona para elaborar una ficha. Esta ficha de registro queda asentada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, el CIPSE, y es una documentación que está abierta al público en principio, para que los propios portadores de saberes puedan ver resumida, sistematizada, toda la información relativa a su manifestación, pero también para que investigadores o gente de cualquier lado del mundo interesada en conocer en qué consiste la diversidad cultural del Ecuador pueda tener ahí un primer dato elaborado con criterios técnicos adecuados, o sea, con un lenguaje accesible, etcétera, etcétera. Entonces, es importante poder tener herramientas para hacer un control de la calidad de ese registro. ¿Y cómo podemos hacer el control de la calidad de ese registro? Bueno, primero veamos qué documentos nos sirven de guía para hacer este control. De antemano les pido disculpas, lo que pasa es que, bueno, estamos ahora en este contexto, pero están trabajando justo en el departamento del lado. Cualquier cosa, si no me pueden escuchar, me avisan y alzo un poco la voz. Entonces, revisemos qué documentos nos sirven para hacer el control técnico de este registro. En primer lugar, la normativa técnica para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, emitida en el año 2018 por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este documento también, como hemos comentado en otros espacios, condensa todo un largo proceso de discusión
que se ha dado a nivel mundial de qué es el patrimonio y específicamente qué es el patrimonio inmaterial, cuáles son sus especificidades y qué acciones se deben llevar adelante para su salvaguardia. Este documento fue emitido mediante acuerdo ministerial, es un documento público, ustedes lo pueden buscar en internet y le va a salir, y si necesitan una copia también nos pueden escribir y se las hacemos llegar. Ahora, resaltar para los fines de esta presentación, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta normativa técnica? En primer lugar, normar los procedimientos para registro, gestión y la salvaguardia del PCI. La ámbito de aplicación es en realidad para todas las gestiones públicas y privadas relacionadas con el PCI, pero tiene especial relevancia para el trabajo que hace el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y los municipios. Estos dos actores claves en el registro, son actores claves en el registro. Bueno, primero el INPC como ente de control técnico y de asesoría técnica, y los municipios también como ente territorial cercano a la ciudadanía. Entonces, ¿a qué nos referimos con control técnico? Bueno, con los mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos de identificación, registro, salvaguardia y gestión del patrimonio inmaterial. Y, bueno, el concepto, como les comentaba, y también se los comentó Patricia, que se maneja actualmente y es el que está establecido en la normativa, es un concepto amplio, es un concepto que no solamente reconoce el aspecto inmaterial del patrimonio, sino también reconoce su relación con objetos materiales, con espacios físicos y con otros ámbitos del patrimonio. Es un concepto, efectivamente, como nos comentaba Patricia, integrador, que integra diferentes ámbitos del patrimonio y que básicamente reconoce tres cosas. Que el patrimonio es colectivo, no hay patrimonio de una sola persona. Tiene un componente intergeneracional, es decir, tiene que ser evidentemente transmitido de los padres, abuelos, y es un patrimonio vivo, es un patrimonio que existe en la medida en la que existen personas que tienen ese patrimonio. ¿Quiénes son conocidos como portadores del patrimonio cultural y material? Bueno, todas aquellas personas que, y esto es importante recalcarlo, individual o colectiva, poseen conocimientos, saberes, técnicas inherentes a las manifestaciones del PCI. Pueden ser reconocidos y registrados tanto individuos como colectivos dentro del CIPSE como portadores de patrimonio inmaterial. Los ámbitos del patrimonio cultural material ya se los explicó y se los explicó también: expresiones orales, usos sociales, rituales y actos festivos, técnicas artesanales tradicionales, y un ámbito que se incluyó justo con esta normativa, que es el patrimonio alimentario. Actores principales que participan en este proceso, comunidades, que son los municipios y el INPC. El INPC es el responsable del sistema informático en el que se asienta este registro, que es el CIPSE, como les comenté al principio, y se asienta a través de fichas. ¿Cuáles son los criterios que maneja la normativa para que una manifestación sea considerada como patrimonio cultural del Ecuador?
En primer lugar, tiene que estar vinculada a los ámbitos del patrimonio inmaterial. Tiene que estar contenida hace un momento. Tiene que ser de una generación a otra y tiene que encontrarse vigente. Tiene que dotar de representatividad a una comunidad, a un colectivo, y tiene que ser recogido por un grupo. No puede haber patrimonio de una sola persona. Entonces, bueno, este material está estrechamente vinculado a la diversidad cultural y a la identidad de los colectivos, de los pueblos, de las naciones. No puede contravenir ninguna norma, no puede vulnerar ningún derecho humano, ningún derecho de la naturaleza. Por eso no se patrimonializan, por ejemplo, las peleas de gallos o alguna práctica que atente contra la vida y contra los derechos básicos de las personas y de la naturaleza. Tiene que generar cohesión social. Tampoco se puede patrimonializar una manifestación que segregue, sino al contrario, tiene que generar cohesión, generar unidad. Y el registro se maneja básicamente en 3 categorías. Ahí vamos a encontrar manifestaciones vigentes, que son aquellas manifestaciones que tienen un bajo grado de sensibilidad al cambio y de riesgo y de vulnerabilidad. Una segunda categoría, que son manifestaciones vulnerables, que incluye aquellas manifestaciones que tienen un nivel medio de riesgo. Y la tercera son manifestaciones altamente vulnerables. Es importante resaltar que estas categorías no establecen ninguna jerarquía en el patrimonio. O sea, todo el patrimonio es igual de importante. Sin embargo, lo que nos permite es establecer acciones de salvaguardia urgentes, ¿no? En el caso de las manifestaciones altamente vulnerables, nos permite priorizar las acciones de política que se deriven de este proceso. Otro tema importante que aparece en la normativa es la certificación del registro. Nuevamente, ¿no? Partiendo del principio de que todas las manifestaciones son iguales, el INPC no puede emitir un papel, un documento que certifique que una manifestación es efectivamente parte del patrimonio inmaterial. Sin embargo, lo que se establece es un procedimiento mediante el cual los portadores de saberes de esa manifestación pueden pedirle al instituto que certifique que esa manifestación está dentro del registro, que es algo diferente, ¿no? Pero no se puede certificar a una manifestación por este principio de equidad de todas las manifestaciones. En tal caso, habría que certificarles a todos. Y además no tiene sentido porque las manifestaciones, en primer lugar, como comentaba también Patricia, necesitan de la validación de las propias comunidades, no del Estado. Y otro tema importante que aparece dentro de esta normativa y que todavía se está operativizando es este registro de portadores de saberes. Como ustedes saben, hay también un registro único de artistas y gestores culturales que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y la idea es poder tener un registro amplio, o sea, una herramienta que permita tener información de primera mano y actualizada acerca de los portadores. A veces una ficha se hace, qué sé yo, tenemos fichas que son del año 2010, del año 2012, y todavía no se actualizan, ¿no? Entonces tenemos información de portadores de saberes registradas en esas fichas que en su momento tenían 80 años y ya 10 años después, ¿qué ha pasado, no? Entonces se está trabajando en la construcción de este registro según lo que manda la normativa técnica. Pero es todavía un proceso pendiente. El otro instrumento, como les comentaba, es el instructivo para fichas de registro de inventario del patrimonio cultural inmaterial. Esto también es un documento público que ustedes pueden conseguir
dentro de la página del instituto y si ponen en un buscador en internet le va a salir. Ahora, este documento es del año 2011, si ustedes ven, y está ligeramente desfasado, porque inclusive se habla del sistema anterior, que no se llamaba CIPSE, se llamaba ABACO, y tiene una estructura distinta. Antes, en el patrimonio cultural inmaterial se manejaban dos tipos de registro. Se manejaba registro e inventario. Ahora no, ahora solamente se maneja registro. Entonces, de este documento, en realidad lo que nos va a servir, porque es lo que se mantiene vigente, es todo lo referente justamente al registro, ¿no? Toda la información relativa a la ficha de registro, las categorías y los criterios de identificación, la estructura general de las fichas, que es básicamente la misma, la información sobre los criterios de identificación y la estructura general. O sea, esto es como desarmar la ficha en cada una de sus partes y saber que, por ejemplo, si vamos a registrar el nombre de una manifestación, eso tiene que tener una determinada estructura, tiene que tener una determinada forma, que tiene que reflejar adecuadamente y representar adecuadamente esta manifestación. Entonces, esta parte es lo que en realidad nos va a servir de este instrumento. Inclusive porque si ustedes ven el índice completo, antes se manejaba una ficha por cada uno de los ámbitos y había 5 ámbitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la normativa técnica actual aparece un 6º ámbito, que es el de patrimonio alimentario y gastronómico, que antes estaba incluido dentro de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Entonces, lo importante es que ustedes manejen este documento, pero bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esta documentación? Mostrémosles primero cómo es el proceso de registro, qué es lo que pasa en cada etapa. El proceso inicia con una solicitud que a nosotros o a los municipios les llegue como, bien sea por una demanda institucional o una demanda ciudadana. O sea, lo normal es que sean los mismos portadores que nos soliciten que se incluya en la manifestación dentro del registro. Pero a veces, por alguna situación extraordinaria, digamos, hay un gabinete con ministros, con el presidente, y les llega a ellos alguna solicitud relacionada con alguna manifestación. Entonces, desde la presidencia le llega al instituto y eso nos llega a nosotros como un oficio o un memorando, pero como una demanda institucional. En todo caso, siempre parte de la necesidad y la demanda de los portadores de saberes. Una vez que nos llega esa solicitud, hacemos un análisis preliminar. ¿Y qué verificamos nosotros? Bueno, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa. Recuerden que les comentaba que no puede contravenir ningún derecho fundamental, que tiene que generar cohesión social, etcétera, etcétera. Si no cumple con alguno de estos requisitos, se les responde por la misma vía por la que nos llega, sea un oficio o un memorando de respuesta, y ahí termina el proceso. Si, por el contrario, cumple con los requisitos, empieza el trabajo de registro de esa manifestación. Entonces, hay que elaborar, en primer lugar, un estado del arte. Hay que saber si hay tesis, si hay libros, qué es lo que hay escrito, cuál es lo último que se tiene escrito y desarrollado sobre esa manifestación. Hay que hacer un pequeño mapa de actores, identificar quiénes son los actores y los informantes clave. A veces no son solamente los portadores de saberes, sino también investigadores o personas que por su cuenta han trabajado sobre estas manifestaciones, sin ser necesariamente portadores de saberes. Nosotros tenemos muchos historiadores locales, personas que por cuenta propia han querido de repente escribir un libro que no se ha publicado o lo tiene
solamente algún pequeño tiraje que le regaló a sus amigos, los tiene en su casa. Y hay que rescatar toda esa documentación. Y por supuesto identificar quiénes son los portadores de saberes y cómo se articula la comunidad en torno a esta manifestación. Con esto nosotros identificamos recorridos etnográficos o talleres, porque el instrumento básico, como les comentaba Patricia, siempre es la entrevista. La entrevista grupal, si es el caso de talleres, o entrevista a cada uno de los portadores. Ya depende de la realidad y del contexto y de las posibilidades de cada proceso. Entonces, deberíamos preparar una guía de preguntas, ¿no? Para saber tener de primera mano una descripción de la manifestación, saber cómo se transmite de generación en generación y cuál es el valor simbólico que tiene para la comunidad. Y recolectar y sistematizar la información de campo. Nosotros salimos a campo y tenemos que, por lo menos, hacer un registro fotográfico, hacer un registro audiovisual en la medida de lo posible y transcribir los datos, transcribir las entrevistas, y con base en estos documentos elaboramos la ficha, elaboramos el registro, elaboramos la ficha CIPSE, que luego debería, en teoría, pasar por una primera revisión, que es la revisión del municipio. ¿No? Recordemos que les comentaba que el municipio es la entidad territorial más cercana a la comunidad. Bueno, puede pasar directamente al INPC, pero siempre el proceso es el mismo. Si falta información o contiene errores, se devuelve a la persona que elaboró la ficha para incorporar las correcciones y las observaciones del caso. Caso contrario, pasa a la siguiente etapa. En este caso pasaría a la revisión del instituto. Y nuevamente, si contiene errores, la ficha se devuelve y vuelve otra vez este ciclo de revisión. Si la ficha está completa, no contiene errores, la ficha se aprueba y se publica. Ya una vez que se publica, es una ficha CIPSE y ahí termina el proceso. Ahora, con el fin de brindarles herramientas para poder llevar adelante este proceso, nosotros estamos trabajando en un instrumento. Este instrumento condensa primero la estructura, condensa lo que establece la normativa técnica y lo que establece el manual para el registro de las fichas de PCI. Entonces, lo que tiene en la primera columna es un desglose de todas las partes que tiene la ficha, ¿no? Tal como les comentó Patricia. En la primera parte tenemos datos de localización, una fotografía referencial y unos datos de identificación. ¿Qué es lo que vamos a revisar para cada uno de estos ítems? Que los datos estén completos en el caso de la localización, que tenga las coordenadas referenciales. Esto es importante porque a nosotros nos gustaría tener un mapa de las manifestaciones, un mapa de cómo, un mapa para poder ubicar fácilmente las manifestaciones y de manera gráfica. En cuanto a la fotografía, nos interesa que represente adecuadamente a la manifestación y que contenga los datos de autor, ¿sabe? ¿Quién tomó la foto? ¿Cuándo? Y los datos de la identificación, bueno, que la denominación represente adecuadamente la manifestación, que la describa de manera completa, que se refiera al territorio, o sea, que nos permita solamente con el nombre saber que está ubicada en tal sitio y con que consiste en tal cosa. Esta casilla de validación en el Excel es sencillamente una selección simple. Tiene las posibilidades de elegir sí, no o no aplique. Y un comentario. Entonces, si nosotros aplicamos este mismo proceso de revisión a toda la ficha, vamos a tener un instrumento que nos va a poder verificar de manera rápida y plasmarlo en un papel que la ficha está bien elaborada. Si contiene errores, saber cuáles son. Entonces, con respecto a la descripción de la manifestación, saber que haya una reseña histórica de la manifestación, que los elementos que conforman esta manifestación estén descritos, que las fuentes utilizadas estén actualizadas, que la redacción sea adecuada, o sea, que se pueda leer de manera coherente,
y que el lenguaje utilizado es comprensible y accesible, y que la periodicidad esté bien descrita. Igualmente, para el resto de los componentes, la información de los portadores de saber, nos interesa que la información esté completa y que haya información de todos los portadores de saberes que participaron en el estudio. Si ustedes como encargados de revisar esta ficha saben que hay una persona que no se incluyó, entonces aquí lo pueden señalar, lo pueden observar y pedirle a la persona que elaboró la ficha que también incluya a este portador. Con relación a la valoración, nos interesa que se describa de la forma más precisa y la manera más adecuada por qué esta manifestación es particularmente importante para una comunidad. ¿Cuál es el valor simbólico que tiene? Que la categoría que se describe sobre esta manifestación es coherente, o sea, si está incluida dentro de la categoría que le corresponde. Si es vigente, vulnerable o altamente vulnerable. Y si la descripción de la sensibilidad al cambio también es coherente con la descripción y con todos los datos anteriores. Con respecto a los interlocutores, es decir, aquellas personas que dieron información para elaborar esta ficha, nos interesa que la información esté completa. Los elementos relacionados, recordemos que Patricia les mostraba, por ejemplo, el ejemplo del carnaval de Guaranda. Ahí no solamente es el carnaval en sí, sino hay elementos de ámbito material, instrumentos, de otras manifestaciones. Entonces, nos interesa pues saber que estos datos estén plasmados en la ficha. Observaciones, si hay, nos interesa que sean referentes a la manifestación. De repente puede haber algún tema que es importante para la zona o para la comunidad, pero que no tiene que ver directamente con la manifestación. Entonces no es relevante colocarlo dentro de la ficha. Los datos de control se generan automáticamente. Ahí queda llamado quién hizo la ficha, cuándo la hizo, quién la revisó, cuándo la revisó, quién la publicó, cuándo la publicó. Eso lo genera automáticamente el sistema, pero siempre es importante verificar porque el sistema puede fallar. Igualmente anexos, si hay, bueno, el sistema actualmente solamente permite fotografías, ¿no? Si hay fotografías, que las fotografías sean pertinentes y estén relacionadas con la manifestación. Y por supuesto, si es necesario describirla en la lengua originaria de los portadores de saberes, que esté plasmado también en la ficha una descripción en la lengua originaria. Recordemos que la ficha pertenece en última instancia a los portadores y ellos tienen que tener acceso a la información que está plasmada en la ficha. Como complemento a este instrumento, nosotros elaboramos un glosario. El glosario sencillamente contiene para cada uno de los ítems una descripción según está plasmado en la normativa técnica y en el instrumento, en el instructivo para la elaboración de las fichas. Entonces, para cada una de estas partes vamos a encontrar lo que establece la normativa y lo que establece el instructivo sobre cómo se debe elaborar la ficha de manera adecuada. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos que estamos en la parte del nombre. El nombre tiene que tener una determinada estructura, tiene que no solamente describir a la manifestación, sino también que tiene que describir a la localidad, al sitio en donde se practica esta manifestación, para tener solamente con el nombre una representación adecuada. Igual, ¿no? Hay una serie de consideraciones que ustedes les pueden revisar luego en esos dos instrumentos, y lo que hicimos fue desglosarlo en esta herramienta para que ustedes puedan tener ya solamente en una hojita una lista de verificación rápida que les va a permitir revisar si la manifestación está adecuadamente representada o no en esta ficha. Bueno, y por mi parte eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y estamos abiertos a preguntas y respuestas.
Luis, muchísimas gracias a ti por la presentación. Sí sería bueno que nos dejes en la plantilla donde está tu contacto para alguna persona, si tiene alguna duda, lo puedan registrar, ¿no? Y hablando de dudas, por favor, como les indicaba, este es el momento para aclarar todas. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat o también encendiendo sus micrófonos. Luis y Patricia están en este momento pendientes de sus inquietudes. Alguien que desea realizarlo, este es el debido momento. Acá indican, Luis, en el chat que fue una excelente ponencia y de manera general, excelentes ponencias, la de Patricia y la de Luis. Edmundo Aguilar nos dice, muy interesante, ¿puede indicarme qué relación hay de este enfoque con el folclore científico? Luis o Patricia, por favor, ayúdenos con esta aclaración al compañero Edmundo Aguilar. ¿Qué relación hay de este enfoque con el folclore científico? Si fueran tan amables, compañeros. A ver, yo creo que ahí como otro tiene un criterio. Luis, se te apagó el micrófono, si fueras tan amable de encenderlo. Luis, por favor. O Patricia, si nos ayudan con esta pregunta, si fueran tan amables. Buenos días, Edmundo. Mucho gusto por tu presencia. Más bien me gustaría que nos compartas realmente qué es para ti, con toda esa experiencia que tienes como antropólogo, qué es el folclore científico, ¿no? Porque yo entiendo el folclore como una parte de la identidad cultural de los pueblos. Y qué interesante que ahora se hable de un folclore científico, ¿no? Más bien yo te doy la palabra a ti, ¿no? Y tiene mucho que ver, porque justamente el folclore son las características de esa manifestación de patrimonio cultural inmaterial que se registran, ¿no? Que es la parte externa de la manifestación cultural, ¿no? No sé si tú tienes algún más bien otro elemento más del mundo, tú como antropólogo, sería interesante más bien que lo plantees, ¿no? Con eso se enriquece la discusión con las personas aquí presentes, ¿no? Desde sus conocimientos también. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Edmundo, ¿Aló, lo aló? escuchamos. Por supuesto, Ya. muy claro. Lo escuchamos muy claro. Ya. Yo tengo una profunda preocupación porque hay una visión de parte de la academia, de parte de los medios de comunicación, de minimizar el papel del folclore científico. Entonces, podríamos en un momento dado ser afectados por eso. Y el asunto es que con lo que han expuesto ustedes, que está bien importante, interesante, yo veo que el folclore científico me permite dinamizar muchos elementos que integran el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, las fiestas de pueblo son parte del folclore social, pero dentro del folclore social que se realiza, ustedes mismos indican ahí los bailes, la música, la comida, los trajes, etcétera, que también son formas de folclore. Entonces, no es que una investigación sociocultural separa los elementos y nada más, sino que nos permite ver esa dinámica que están integrados. Por otro lado, juega mucho el papel de tradición en el patrimonio inmaterial, y el folclore científico ayuda en eso. La tradición está marcada por 50 años. Un hecho sociocultural que ha permanecido por más de 50 años es un hecho folclórico y es un hecho tradicional. Ahora, hay manifestaciones que empiezan a emerger. Por ejemplo, como el baño de la cruz en Vallenita. Eso se llama folclore
naciente, folclore naciente. O sea, tiene que pasar 50 años para que ya después de eso se puede decir, bueno, ya este es definitivo. Y hay otro folclore que ha ido perdiéndose. Hay muchos, por ejemplo, para Navidad, habían unos cantos especiales acá en Guayaquil hace más de 100 años, que ya no hay nada, ya se ha perdido eso. Entonces, es un instrumento que acompaña a la clasificación que ustedes están manejando. Ayuda a dinamizar los enfoques. Y yo, por ejemplo, les preguntaría, San Viritute, ¿cómo que está clasificado? ¿Con qué tipo de patrimonio está clasificado San Viritute para el Instituto Patrimonio Cultural? Posiblemente como objeto arqueológico. Posiblemente. Recién me pregunto yo y deduzco que puede ser así. Y no es solo eso, no es un patrimonio, no es patrimonio arqueológico solamente. Está asociado a una leyenda. La leyenda es la que hizo que el único bien patrimonial, objeto patrimonial, o sea, objeto arqueológico, regrese a su comunidad. Las demás no. Por ejemplo, la piedra grande de Lagartos que está en el municipio, nadie la ha reclamado, porque no tiene asociado un elemento de patrimonio inmaterial, como el caso de San Viritute, que tiene una leyenda asociada. Y es la leyenda la que genera el rechazo de la mentalidad colonial de las autoridades municipales de Guayaquil, de las autoridades eclesiásticas de Guayaquil. Es la leyenda. ¿Ya? El objeto en sí no afecta en nada, pero la leyenda es la que genera esa visión. Y lógicamente que ellos dicen es paganismo. ¿Me explico? Entonces, es importante, o sea, yo creo que hay que hacer toda una campaña, promover, difundir lo que es el folclore científico y cómo puede un instrumento que puede ayudar a todo esto. Además, o sea, el folclore científico es netamente taxonómico, ayuda a clasificar. No importa que usted tenga otro tipo de clasificación que es parecida, pero en esa clasificación primaria, de cuando uno enfrenta el hecho sociocultural, rápidamente le permite clasificar. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos: anónimo, espontáneo y antiguo. No me vengan a decir que Dalá es folclórico. O sea, no cumple los criterios. Una cosa es ser popular y otra cosa es ser folclórico. O sea, el folclore tiene esos 3 criterios y la prensa y la academia lo minimiza. ¿Ya? Entonces, si usamos esos 3 criterios, veremos cualquier hecho sociocultural que es anónimo, más de 50 años, espontáneo, no tiene un autor. Por ejemplo, Madre Guerrero no es folclórico. Tiene una letra creada por un autor, Rubir Infante. Y antiguo, anónimo, espontáneo, porque se produce, no por decreto. No es que tal fecha exactamente tiene que hacerse tal fiesta, no, es la gente, dinámica de la gente. Entonces, esos 3 criterios básicos me permiten detectar qué es tradicional, qué no es tradicional, y después yo puedo clasificar lo que diga la OMS, la Organización Internacional de Turismo, lo que diga la UNESCO, lo que diga el IPC, etcétera, etcétera. Y por último, si uso todo esto, me permite sistematizar. O sea, los datos están archivados, los datos están archivados, desglosados, pero ¿y qué dinámica hay entre ellos? Entonces, tenemos otro elemento dentro del folclore científico, que es el calendario folclórico y la geografía del folclore. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, yo estoy interesado ahorita en hacer un inventario de los mitos de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y el Oro. ¿Qué mitos hay? Ya hice un acercamiento a los mitos principalmente de Esmeralda. Entonces, eso es la parte geográfica. Después tendré que ver dentro de eso, en qué pueblos, en qué lugares todavía sobreviven esos mitos. Y a su vez en el tiempo, cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Entonces, todos estos elementos necesitan ser, para revalorar, podemos decir, revalorar lo que ya se tiene clasificado.
Yo creo que es una nueva etapa que hay que hacer. Y, por ejemplo, yo estoy preocupado también por cómo revalorar a San Virtute. Él necesita una revalorización porque hay elementos que he encontrado yo que se pueden adicionar. Entonces, una vez que yo tenga ya todo armado eso, podemos replantear a INPC. Bueno, hay que revalorar San Virtute, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo me baso, trato de basarme en el folclore científico, con su clasificación, con todos sus criterios, hacer dinámico, aplicarlo a cualquier cosa. No sé si está claro lo que yo digo. Y es un problema, ya le digo, de la academia y un problema de los medios de comunicación principalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente, como este programa se está grabando, ¿no? Y yo creo que con Luis, no sé qué opina él, pero me parece muy importante retomar esto, ¿no? En esa propuesta de poder elaborar nuevos documentos, ¿no? Porque siempre se están revisando, ¿no? Los esquemas, y me parece lo que usted nos ha dicho ahora muy interesante. No sé qué opina Luis, o si hay algún otro compañero que quiere aportar otra cosa, ¿no? O si hay algún arqueólogo, también sería interesante, ¿no? Que participe. Sí, yo escuché la mitad del comentario, pero sí estoy de acuerdo en que siempre hay una, no sé, una especie de sobrevaloración del registro, ¿no? El registro es una herramienta, es un instrumento también, pero el fin no es el registro, el fin es la salvaguardia. Entonces, sí es una tarea recurrente nosotros estar siempre replanteándonos y nuestras propias metodologías, nuestros propios métodos de acceso, más en este contexto. No podemos salir a territorio de manera tan fácil como lo hacíamos antes. Y por supuesto, ¿no? Y siempre lo escucho, personas que tienen mucho tiempo escribiendo sobre determinados temas, investigando sobre determinados temas, y que por supuesto nos pueden a nosotros asesorar, porque en el fondo lo que nosotros podemos garantizar es que manejamos estructuras, manejamos formas para acercarnos al estudio del patrimonio, pero no podemos, por lo menos por mi parte, ¿no?, aseverar que soy experto en todos los patrimonios. Cada patrimonio tiene todo un mundo, toda una especificidad, toda una cantidad de historia. Entonces, por supuesto, ¿no?, bienvenido siempre nuevas visiones, nuevos comentarios e inclusive críticas, ¿no?, para incorporar a nuestros registros y a nuestros mismos procesos para fortalecer este registro que siempre lo repito, o sea, no es el fin no es la razón última de ser, sino es un instrumento para propiciar e impulsar procesos de salvaguardia, que eso en sí es en realidad lo que compete y es lo más importante de todo este proceso. Gracias, Luis, por tu intervención. Gracias a Edmundo por su interesante participación. Seguimos aquí con, de manera general, varios de las personas que están conectadas felicitan a los dos ponentes de hoy. Han sido claras sus presentaciones, indica. Arturo nos indica, el GAT de Durán ha realizado ficha de registro al INPC. No sé si es una pregunta o un comentario. Sería bueno que Arturo nos aclare. No sé si está preguntando si ya se ha realizado fichas de inventario sobre patrimonio cultural por parte del GAT de Durán, o está comentándonos. Si fuera tan amable, Arturo, que nos conteste. Segundo Chávez, muchas gracias, excelente ponencia. Me gustaría que el material utilizado en la ponencia nos haga llegar a nuestros correos, por favor. Sí, por supuesto, compañeros, precisamente esa es la idea, de que cada vez que nosotros le preguntamos o les pedimos que se registren en este taller, la idea particular de esto es hacerles llegar todas las ponencias que se han dado durante estos 3 días. En total han sido 6 ponencias que haré llegar a las personas que se registraron para este evento.
Allí tengo sus datos como los correos electrónicos, números de celular y sus nombres. Les haré llegar cuando termine de compilar estas participaciones a todos ustedes, porque es importante para nosotros que tengan estas ponencias en sus archivos personales o institucionales. Sí. Entonces, A ver. Señor Arturo Atkinson, mucho gusto y de verlo presente, y le quería responder que sí. Usted sabe que en Durán estamos elaborando la ficha de registro de Durán. Usted sabe, eso no es un proceso de encuentro, ¿no? Estamos acumulando lo que es conocimientos, entrevistas, para poder hacer una buena ficha de Durán, ¿no? De la historia de Durán. Y también justamente de la historia de esta herencia jamaiquina, que usted uno es uno de sus impulsadores y representantes, que es tan importante para no solamente nuestra ciudad, ¿no? Sino para el país, ¿no? Que es importante dar a conocer estas historias. Incluso que Durán es una ciudad creativa, galardonada justamente por la UNESCO. Entonces, todas estas cosas que son importantes y representativas hay que ponerlas en valor, ¿no? Y visibilizarlas. Gracias, Pati. No sé si escuchan. Iba relacionado a la pregunta, así que el GAD de Durán tiene una relación con ustedes, si ya ellos han transmitido diferentes registros de aquí de actividades. A eso es lo que me pregunta, así que están participando activamente con ustedes el GAD. Ahí va la pregunta. Hasta el momento, yo no sé si Luis podría contestar mejor, pero no tenemos un contacto con alguien del municipio de Durán, de la Unidad de Cultura, todavía, no sé, entiendo que todavía no tenemos una relación directa. No sé si Luis podría completar la respuesta, ¿no? No, sin embargo, se han elaborado 4 fichas, que son las que la misma compañera Patricia ha estado trabajando con Durán, que es la historia del cantón, la historia de los ferrocarriles, la historia de los jamaiquinos y cuentos y leyendas del cantón Durán. Eso, sí. Y estas fichas, perdón Luis, fueron solicitadas por un equipo de artistas, justamente de la Universidad de las Artes. O sea, que era una chica estudiante de las artes y que también su abuelo tenía esta memoria de ferroviario. Entonces, ese fue para nosotros el punto de partida para ir a la investigación, ¿no? Fue una solicitud desde la academia, digamos, desde la universidad vino esa solicitud y nosotros armamos un equipo y fuimos a Durán y hicimos entrevistas y salieron algunas fichas. Okay, gracias. Gracias, Patricia, gracias a usted, compañero. Compañeros como Zaida Aguirre, Alex Yagual, Javier Blum, José Roberto Zamora, están felicitando a los compañeros por la ponencia. Así que muchas gracias a ustedes por estar siempre predispuestos a colaborar con estas importantes participaciones que son de suma relevancia para poder de cierta forma salvaguardar el patrimonio cultural de nuestro país, en este caso de la Zonal 5, que está en nuestra jurisdicción varias provincias. Quisiera hacer un comentario, si me permiten. Por supuesto, compañero, dígalo. Hace un tiempo atrás, en cuanto al tema de patrimonio inmaterial, se hizo un proyecto que pretendía salvaguardar a los detentores del conocimiento. Se hizo una especie de proceso de unión del Ministerio de Salud, del MIES, de varias instituciones del Estado que se unieron para ayudar a las personas o a los detentores del conocimiento a mejorar su calidad de vida. El INPC no está pensando en como que en un poco ir más allá del simple hecho de elaborar la ficha, sino de armar un proceso que salvaguarde de esa manera, de ese ejemplo que se dio en años anteriores en cuanto a los detentores del conocimiento. Alex, muchas gracias por la pregunta. Es una tarea pendiente de varias instituciones.
Y a ver, sobre todo pensando en el contexto de la pandemia, déjeme ver si se lo planteé de manera adecuada, ¿no? Pensando de forma estratégica, a ver, hay entes territoriales cercanos que han tenido una respuesta mucho más rápida y que normalmente es así, sobre todo en este tipo de coyunturas. En el caso de Santa Elena, o sea, sabemos que las comunas han respondido de manera rápida, de manera directa. El ente territorial siguiente son los municipios, que también han estado atendiendo estos aspectos. Y lo que dentro del ámbito de la competencia del INPC, por supuesto, correspondería elaborar planes de salvaguardia que también integren este nuevo criterio, ¿no? esta nueva situación más bien, porque es una nueva amenaza que afecta las mismas condiciones materiales de existencia de los portadores. Pero en nuestro caso, bueno, tenemos que ir por orden, tenemos que actualizar nuestras bases de datos, actualizar nuestros datos, nuestra información. Claro. Y bueno, es una tarea compleja, bastante compleja. Lo ideal sería por lo menos tener ya listo ese registro de portadores, que ya esté activo, que ya esté funcionando, porque además en su vinculación con el RUAC, eso, digamos, abriría mucho el ámbito de lo que se podría hacer solamente con esa información. Y bueno, siempre estamos también pues abiertos a recibir solicitudes con respecto a estos temas. Nosotros además estamos separados por diferentes razones, más en este contexto de la pandemia. Nosotros estamos acá en Guayaquil, tenemos una visión diferente de la que tienen ustedes allá mismo en territorio. Ustedes tienen una visión más cercana. Entonces, siempre la invitación es fortalecer el contacto, la comunicación con nosotros para darle fuerza e impulsar estos procesos que implican no solamente el INPC, implican a otras instituciones que habría que articular en alguna mesa, o sea, sentarlos a trabajar para responder las situaciones más urgentes, más inmediatas. Y no solamente, como en efecto es así, quedarnos en simplemente el registro de la ficha para tener una idea de lo que estaba pasando mientras el patrimonio desaparecía. Entonces, hay que ir más allá exactamente. Sí, porque yo estoy muy preocupado, ¿no? Yo soy de Playas y acá el día de ayer celebramos un año más de la declaratoria de las balsas como patrimonio inmaterial. Y nuestros adultos mayores, balseros, huancavilcas, algunos de ellos fallecieron en medio de la pandemia, ¿no? Y yo pertenezco a una asociación de artistas que se interesó en ayudarles, pero para golpear puertas en el Ministerio de Salud, en el GAT, en instituciones del Estado, para que se acerquen y se apersonen un poco a ayudarles en cuanto a salud y también económicamente, ¿no? Y resulta que tenemos a la balsa como patrimonio inmaterial, pero no sé, en medio de esta pandemia como que los dejamos un poco huérfanos a nuestros detentores del conocimiento. Entonces sí, y no solamente con ellos, sino también con los artistas. También hubo muchos artistas nuestros que fallecieron aquí en los cantones, en toda la provincia de Guayas, ¿no? Y yo creo que eso es como que un indicador de por dónde también debemos ir creando unos nuevos procesos, ¿no? Quería traer en acotación ese comentario. Yo les agradezco mucho por haberme hecho partícipe de todos estos talleres. Han sido muy buenos. Saludos fraternos a todos mis amigos conocidos y nuevos amigos que son parte de este proceso muy importante para todos. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Y sí les pediría oficializar, ¿no? También estas demandas. Sería importante que nos las hagan saber por correo, por oficio, ¿no? Para nosotros ponernos a trabajar en esos temas
y darle respuesta en la medida de lo que nos corresponda. O sea, no, y bueno, de antemano, muchas gracias por expresarnos esa preocupación, esa angustia que bueno, ya nosotros la comunicaremos, ¿no?, al resto de la institución, y sí le pedimos por favor que en la medida de lo posible sea oficial, o sea, se convierta en una demanda que nos llegue a través de correo, a través de oficio, para poder a través de esa demanda empezar a tomar las acciones del caso. Gracias, Luis. Gracias a los compañeros que están participando en este momento en nuestro taller. Hoy es el último día de 3 días que hemos desarrollado el taller sobre el control de las herramientas, control técnico para el registro del inventario de patrimonio cultural. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, yo. ¿Me permite la palabra? Sí. Sí, por supuesto, Isaac. Sí. Bien, mi nombre es Iván Cruz, represento aquí al GAT cantonal de La Libertad. Tengo un dato que darles aquí a los felicito en primer lugar a los ponentes, magnífica la intervención, pero ya que están tocando el tema, aquí en el mes de enero me buscó un compañero de colegio que fue concejal de Salinas. Él estudió sus estudios y llegó hasta la secundaria, pero ¿por qué les digo esto? Porque él escribió, recopiló datos de Santa Rosa del puerto pesquero, ¿no? Pero si hacemos el recordatorio, los habitantes de Santa Rosa eran los dueños y propietarios de la punta más saliente del mapa de Córdoba. Estamos hablando de lo que ahora es la Armada, el Ejército y la Aviación, el Cosme Runela, todas las escuelas superiores están allá. Entonces, él, como habitante de Santa Rosa, comenzó a recopilar datos de la gente antes de la llegada de los americanos en el año 44, estoy dudando en el año. Entonces, y reunió todavía a habitantes que están vivos, que en ese tiempo tenían alrededor de 10 años, reunió de los originales, reunió, si no me equivoco, 9 de estos adultos mayores. Entonces, con la ayuda de un cargo del ejército y del alcalde que estaba, los llevó a los señores allá, estas memorias vivas, y él recopiló los datos y está escribiendo un libro. Escribió un libro. Aquí lo presentó ante un arqueólogo peninsular, pero el arqueólogo no le dio validación por no ser profesional. Por eso topé el punto de que él es bachiller, no le dio la importancia de vida. A mí me habló y yo le dije que iba a poner el tema ante patrimonio, a ver si ya tenía el conocimiento. Pero yo, por motivos de trabajo, de verdad que estoy muy ocupado, pongo en conocimiento a patrimonio de que la memoria viva de los 9 señores adultos mayores, no sé cuántos estarán vivos, porque Santa Rosa fue una ciudad, un pueblo muy afectado por la pandemia, murieron mucha gente. Espero aún sigan vivos la mayoría de los que participaron en este reencuentro con su tierra, con el lugar. Ellos recordaron incluso que tenían pozos de agua en esa punta saliente, imagínense. O sea, es una historia viva que todavía se puede salvar. Entonces, los invito a los señores de patrimonio que visiten a este señor que se llama Rafael Tigrero, habitante de Santa Rosa. Él puede ayudar con esa información para no perderla. Yo encantado de la vida, pero créanme que estoy un poco haciendo cosas, tratando de ordenar aquí lo que es el Cantonal de la Libertad, ¿no? Así es, mis estimados, ¿no? Ese dato, esa noticia, esa información, les quería transmitir, compartir, para que ustedes, que son el ente, pueden ayudar a este señor, que de verdad muy acertadamente ha hecho esta recopilación de datos de adultos mayores, lo ha hecho de una manera de pronto no tan técnica, por eso también no le dio tanta validez un arqueólogo peninsular al cual él se acercó a ver sus datos, ¿no? Pero a mí me acercó, entonces por eso estoy transmitiendo a ustedes. Muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la información. Yo creo que ahí Patricia tiene una tarea importante. Y bueno, por favor escríbanos, háganos llegar los datos para iniciar ese proceso de registro. Y sea siempre es importante porque siempre hay historiadores locales, siempre hay gente que conoce en territorio y estudia en territorio lo que ha pasado. Y en principio no es válido
Eso creo que contradice la misma razón de ser de una institución como el INPC, descalificar de entrada a algún informante por no haber alcanzado algún grado académico, ¿no? Entonces, Sí, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Sí, pero ya le digo, muy aceptado, y los primeros, los propietarios de esos terrenos, creo que ellos fueron desplazados en el tiempo que vinieron los americanos en la Segunda Guerra. Ellos se asentaron ahí y de ahí ya los dejaron en Santa Rosa y los desplazaron de su territorio. Así es la historia. Ok. Gracias, Iván, por su intervención. Como indicaba Luis, sería importante que internamente haga saber de este tema, sobre todo dejando los contactos para poder coordinar junto con Patricia un acercamiento y solucionar esta situación. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? Mientras tanto, les invitamos a cada uno de ustedes, como les indico todos los días, para nosotros es muy importante conocer su opinión. Les he hecho llegar mediante el chat un enlace para que nos ayuden evaluando el evento de hoy. Es una evaluación que no demora ni 30 segundos en contestarlos, así que compañeros, los invito, si fueran tan amables, a ayudarnos a evaluar el evento de hoy. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud? Yo tengo una, es que me gustaría que para ir concretando, me parece muy importante poder visitar a esta persona, pero nos deje un contacto, o sea, nos deje un teléfono, escríbalo ahí en el chat, para de una vez poder ponerlo en agenda, ¿no? Sí, Patricia, precisamente yo tengo el número de teléfono de Iván Cruz, yo te lo voy a hacer llegar internamente y ahí para que se contacte. Yo tengo el número de Iván. Perfecto. Sí, listo. Compañeros, entonces, si no hay ninguna inquietud o pregunta, por favor, si fueran tan amables, tanto les agradecemos a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5 por haber participado en estas jornadas de taller sobre el control técnico para el tema del registro de inventario del patrimonio cultural. También aprovecho la oportunidad para indicarles, como ustedes saben, la próxima semana, como todos los miércoles, tendremos otro evento. En esta ocasión, elegir antecedentes y futuro local. Para este evento tendremos participación del director de la Zonal 5 del INPC, el arquitecto Johnny Ugalde, y también invitados tenemos de la magíster María Elena Jacome, ex directora de la Zonal 5 del INPC, y también del magíster Jean-Paul de Mera, primer director que tuvo la Zonal 4 del INPC. Este es un evento que va en el marco de las fiestas patrias hace 485 años. Así que, compañeros, estén atentos a sus redes sociales, a las redes sociales del INPC, asimismo a sus correos electrónicos, que en el transcurso de hoy o mañana les haremos llegar la invitación formal con el enlace respectivo para que se registren, así como el enlace para que participen de manera directa de este importante evento que realizaremos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Asimismo, aprovecho la oportunidad para las personas que tienen algún tema en particular sobre el patrimonio cultural relacionado también a su localidad o que no tengan relación con este taller que dimos hoy, que se permanezcan conectados, que nuestros técnicos de todas las áreas estarán también conectados para solventar todas sus inquietudes. A nombre de la Zonal 5 del INPC, agradecemos a todos ustedes que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, excelente día. Listos, compañeros, las personas que están conectados, asumo que tienen temas particulares que tratar. Este es el momento preciso. Están conectados a su vez, como los indicaba, nuestros compañeros de todas las áreas, del área arquitectónica,
arquitectónico, del área del patrimonio inmueble, del área del patrimonio mueble, arqueológico, por supuesto, del área inmaterial. Si ustedes tienen alguna duda sobre cualquiera de estas áreas, este es el preciso instante para solventar sus inquietudes. Alguien, por favor, que desea hacer su cuestionamiento, estamos ahora. Pueden encender sus micrófonos, lo hacen de manera directa o como lo hemos estado manejando mediante el chat. Edmundo Aguilar dice, una consulta. Por supuesto, Edmundo. Lo puede estar hablando si usted desea o si no lo escribe. Ya, bueno, el caso del puente sobre el río Daule, que fue inaugurado en 1959, primer puente colgante del país, está clasificado como patrimonio arquitectónico, porque ya son 60, 40, más 20, 60 años, más de 60 años. Ya. Estimado Edmundo, en el caso que no es... Siga, por favor. Hola. Cristian, ¿puedo responder la pregunta? Precisamente le iba a dar la palabra, arquitecta Lilian. Usted nos va a ayudar con esta respuesta. Un segundo, por favor. Buenos días. El puente definitivamente no se encuentra inventariado. Sin embargo, debemos recordar que la ley determina que los bienes inmuebles para ser patrimonio cultural deben ser anteriores a 1940. Sin embargo, habría que usar el puente que usted indica, ¿verdad? Habría que hacer una inspección, hacer una valoración del mismo para poder establecer su verdadero valor. En función de eso se podría determinar la necesidad de inventariarlo y hacer una declaratoria. Pero para eso se tendría que primero hacer el análisis respectivo, ¿verdad? Hacer una resolución transitoria, conforme lo indicaba el día miércoles, hacer una resolución transitoria que permita su protección hasta que, realizado toda la evaluación del tema, se podría definir su inclusión. Sería bueno que nos haga llegar la información para nosotros poder hacer un análisis y entrar en contacto con ustedes y ir manejando ese tema. Ya, otra consulta. Otra consulta. Si no me equivoco, el edificio del Cuerpo de Bomberos es patrimonio cultural arquitectónico. Pero hay un detalle que puede ser les interese, de que a las 12 del día, en ese edificio de 9 de octubre y Escobedo, a las 12 del día en punto suena una sirena que antiguamente anunciaba que era el mediodía y que mucha gente usaba para salir de su trabajo a sus casas, almorzar y después regresaban a las 2 de la tarde al trabajo, porque antiguamente, hace unos 60 años, habían 2 jornadas. Yo pasé en enero, si no me equivoco, esperé 12 del día al pie del edificio y sonó la sirena. ¿Podría ser considerado el toque de la sirena, que han pasado tantas décadas, como parte del patrimonio? Compañeros, las personas que nos ayuden a responder este tema. Luis. A ver, veamos, analicemos bien primero la situación, ¿no? O sea, cumple con algunos requisitos, ¿no? Es representativo. Ahora, el componente intergeneracional y la vigencia, no sé, creo que habría
que analizarlo un poco más en detalle. O sea, es posible que quepa dentro de lo que corresponde. Estoy pensando en qué ámbito se podría ubicar esa manifestación. No sé qué, o sea, considerándolo como manifestación. ¿Sí? Bueno, Sí. yo creo que después de la cuarentena y la pandemia, vale pasarse por ahí a ver qué pasa. Claro. Porque sigue sonando. Pero si Ya. tiene algún elemento de, no sé, alguna fotografía, algún elemento que nos permita... Solo mi memoria. Claro, verla... Solo es mi memoria. Sí. Del puente, yo estuve en la inauguración del puente sobre el río Daule, el día que lo inauguraron, y además yo viví cerca del edificio del Cuerpo de Bomberos, y cuando pasados el día sonaba, y ahora que pasé de nuevo sonó. Entonces, esos elementos que tengo en la memoria, no está registrado de forma escrita. Pero puede ser, o sea, como un atractivo, en un momento dado puede ser un atractivo de la ciudad. Habría que ver cómo se lo considera. Pero es diferente pensarlo más bien como una manifestación del patrimonio inmaterial. Eso es lo que le quiero comentar. Claro. Bueno, habrá que pensarlo. Tal vez puede ser más bien parte de la valoración que tendría un reconocimiento como patrimonio material, más bien me parece. Así en primera instancia. De hecho, el inmueble está declarado como patrimonio cultural. Sí, claro. Sí. Pero en ese inmueble, a las 12 del día de hace más de 60 años, suena la sirena. Pero por eso, o sea, desde mi punto de vista, en una primera lectura, me parecería más bien que ese elemento formaría parte de la... o sea, parte de la valoración simbólica que tiene ese elemento dentro del patrimonio material. No lo veo así en primera instancia como una manifestación del PCI. Por eso lo comentaba, sí. Tendría algún otro elemento que pudiésemos analizar para verlo como una manifestación del PCI. Muy bien, compañeros, ¿alguien más que tenga alguna inquietud? Bueno, parece que nadie más tiene alguna... Una última de añadido. Yo sé, o sea, habría que ver cómo se le da forma. La primera casa, la casa roja, en Las Peñas, del lado derecho, que fue derribada por la gobernación del Guaya en el año 80, sobre esa casa, la arquitecta Marilena Jacome hizo su tesis de arquitectura. Y ella tiene, si no me equivoco, los diseños de cómo estaba antes la casa. Y no sé si es que en ese lugar, hablando con el municipio o no sé qué más, podría ir alguna lámina, una placa, una leyenda grande donde esté los rasgos de esa arquitectura, porque además es el sitio donde llegó Ernesto Che Guevara. Pero más dándole énfasis a la arquitectura de lo que había ahí, que ya no hay, y que podría ser interesante que ustedes de alguna manera logren que se plasme eso y que la gente se informe de qué es lo que había al ingreso. Porque no hay nada, o sea, ahorita es una baranda nada más que da así una explanada. Y hay elementos de estudio que lo hizo la ex directora de Patrimonio Cultural, que eso lo conoce el actual director de Patrimonio aquí, Canal 5, y que valdría recuperar, si es que se puede, en la medida de lo posible, a futuro, ¿no? Ver cómo se pueda poner una lámina informativa básica de que hable cómo era esa arquitectura. Bueno, de hecho, en algún momento cuando se estuvo trabajando en el proceso de
en el proceso de restauración del barrio Las Peñas por parte de la Fundación Malecón 2000 y Siglo XXI, se trataron de esos temas, la posibilidad de hacer una suerte de museología que de alguna manera permita conocer rasgos históricos del barrio, ¿verdad? Incluyendo la casa. Sin embargo, eso no tuvo mayor acogida. A buena hora que lo menciona, vamos a ver la posibilidad de volverlo a poner en las conversaciones para analizar la posibilidad de que se haga, tal vez aprovechando la casa pintada mismo, ¿verdad? Ver esa posibilidad. Vamos a conversarlo internamente, licenciado. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, estimado Edmundo. Si alguien más tiene alguna inquietud. Bueno, parece que no, compañeros. De esta manera finalizamos esta parte que no pertenece al taller. Como les indicaba, una oportunidad que vemos cada vez que nos conectamos con ustedes para solventar diferentes dudas sobre el patrimonio cultural. Y estamos haciéndolo como se debe, gracias a los compañeros técnicos, a los compañeros también participantes que están todavía conectados. De esa manera damos por finalizado esta etapa.